¿Te duele el cuello y lo has intentado todo, pero nada parece funcionar de verdad? Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar por completo la forma en que entiendes ese dolor que llevas cargando desde hace tanto tiempo. Tu cuello no es solo huesos, músculos y tendones, es el puente entre tu mente y tu corazón. Y cuando duele, no es solo una molestia física, es un mensaje profundo de tu alma que dice: hay algo que necesitas mirar con amor y aún no lo has hecho. Imagina por un momento que ese dolor constante en tu cuello desapareciera, no con medicamentos ni masajes momentáneos, sino entendiendo lo que realmente significa. Louise Hay descubrió algo fascinante. Cada parte del cuerpo refleja un patrón emocional, un pensamiento o una creencia que se ha quedado atrapada. Y el cuello, más que cualquier otra zona, guarda la historia de tu rigidez, de tus miedos al cambio y de tu resistencia a ver las cosas desde una nueva perspectiva. Mientras escuchas esto, quizás sientas esa tensión familiar justo donde la cabeza se une con los hombros. Tal vez te cuesta girar, como si tu cuerpo mismo se negara a mirar algo que preferirías evitar. No estás sola, no estás exagerando. Tu cuerpo es sabio y está intentando protegerte. Ese dolor en el cuello no es un castigo, es una invitación amorosa a liberar aquello que te mantiene inmóvil. Durante los próximos minutos vamos a explorar juntas el verdadero significado emocional detrás de tu dolor cervical. Y te prometo algo, cuando termines esta serie, no solo comprenderás por qué tu cuello duele, sino que empezarás a sentir una ligereza, una libertad y una paz que tal vez hace años no experimentas. Louise Hay solía decir que el cuerpo es un espejo de la mente y el cuello refleja exactamente lo que sucede cuando tu mente y tu corazón no están de acuerdo. Cada rigidez en esta zona representa un momento en que te negaste a ver las cosas de otra manera, en que te aferraste a tener la razón o en que te resististe al flujo natural de la vida. ¿Recuerdas la última vez que discutiste con alguien y sin darte cuenta terminaste con el cuello completamente tenso? No fue casualidad. Cada pensamiento de obstinación, cada emoción que decides contener, cada palabra que eliges no decir, se acumula en esa pequeña pero poderosa parte de tu cuerpo. El cuello simboliza la flexibilidad y la comunicación entre lo que piensas y lo que sientes. Cuando duele, es porque hay un conflicto entre ambas fuerzas. Tu mente quiere una cosa, tu corazón otra, y esa lucha interna se manifiesta como rigidez, como un bloqueo, como una sensación de carga que simplemente no se va. Piensa en esto. ¿Cuántas veces en la última semana has dicho no puedo cambiar o las cosas son así y punto? Cada una de esas frases deja una huella física. Tu cuello toma nota de cada pensamiento que se aferra al control, de cada miedo al cambio, de cada emoción no expresada. Quiero que hagamos un pequeño ejercicio. Cierra los ojos por un momento y lleva tu atención a tu cuello. Respira profundamente y con cada inhalación siente cómo el aire entra suavemente por tu nariz, desciende por tu garganta y llena tu cuerpo. Ahora, al exhalar, imagina que liberas cualquier tensión acumulada. Mientras respiras, pregúntate, ¿qué estoy resistiendo a ver? No busques una respuesta lógica, solo siente. A veces, el simple acto de escuchar tu cuerpo con presencia ya inicia la sanación. Louise Hay descubrió que el dolor de cuello aparece cuando olvidamos que la vida está hecha de movimiento. Cuando tratamos de mantener todo igual, de controlar, de no mirar aquello que incomoda, el cuello se endurece, como si quisiera protegerte de lo que no quieres enfrentar. Pero al hacerlo, también te encierra. Imagina ahora que tu cuello tiene una voz. ¿Qué te diría? Tal vez algo como, por favor, suéltame, déjame moverme. No necesito sostener tanto. Escucha esas palabras, siente cómo resuenan en ti. El cuello también habla de confianza, confianza en la vida, en los demás, en ti misma. Cuando esa confianza se pierde, los músculos del cuello se tensan, como si dijeran, no puedo bajar la guardia, tengo que estar alerta, tengo que protegerme. Y ese estado de alerta constante agota tu energía vital. Permítete por un instante imaginar cómo sería tu
tu vida si tu cuello se sintiera libre, si pudieras girar la cabeza con suavidad, si no hubiera más rigidez ni peso. Imagina cómo cambiaría tu postura, tu respiración, incluso tu manera de ver el mundo. Esa imagen no es una fantasía, es la dirección hacia la que tu cuerpo quiere guiarte. Tu cuello te está mostrando un mapa hacia la libertad interior, un camino que comienza con la aceptación, aceptar que has estado resistiendo, aceptar que a veces cuesta soltar, aceptar que no tienes que tener siempre la razón. La sanación no llega cuando te culpas, sino cuando eliges mirar con compasión lo que has estado evitando. Louise Hay enseñaba que los pensamientos son como semillas y el cuerpo es el jardín donde florecen. Si cultivas pensamientos de rigidez, de control o de miedo, el cuello se convierte en el terreno donde esas semillas echan raíces. Pero si comienzas a sembrar pensamientos de flexibilidad, confianza y apertura, tu cuerpo responde y el dolor empieza a ceder. Haz una respiración más profunda y di en voz baja: estoy dispuesta a ver las cosas desde una nueva perspectiva. Permito que mi cuello se relaje. Permito que la vida me sorprenda. Siente cómo, incluso al pronunciar estas palabras, algo en ti comienza a ablandarse, a soltar, a fluir. Este es solo el comienzo. En los próximos capítulos exploraremos las 5 revelaciones más poderosas que tu cuello ha estado intentando enviarte. Cada una de ellas abrirá una nueva puerta hacia la comprensión y la liberación. Pero por ahora quédate con esto. Tu cuello no te está castigando, está intentando liberarte. Y si aprendes a escuchar su voz, descubrirás que detrás de cada rigidez hay un deseo profundo de volver a fluir con la vida. El cuello no solo sostiene tu cabeza, sostiene todo aquello que no te has permitido soltar. Cada día, sin darte cuenta, tu cuello carga el peso de tus pensamientos no expresados, de tus decisiones aplazadas, de tus emociones que quedaron suspendidas entre lo que sentiste y lo que creíste que debías sentir. Ese pequeño espacio entre tus hombros y tu mente se ha convertido en el puente donde se acumula todo lo que no fluye. Louise Hay decía que cuando el cuello duele, hay una lucha interna entre la razón y el corazón. Tu mente quiere una cosa, tu corazón otra. Y tú te quedas en medio, tratando de sostener las dos verdades al mismo tiempo. Pero la tensión no viene del conflicto en sí, sino del esfuerzo constante por mantener el equilibrio, por no romperte, por no decepcionar a nadie, ni siquiera a ti misma. Si lo piensas, el cuello es una de las zonas más frágiles del cuerpo, delicado, sensible, lleno de conexiones nerviosas que responden a la mínima emoción. Es el punto de tránsito entre lo que piensas y lo que comunicas, entre lo que sabes y lo que te permites decir. Cuando se tensa, no solo te está pidiendo descanso, te está pidiendo coherencia. ¿Cuántas veces has sentido que algo te molestaba profundamente, pero sonreíste igual? ¿Cuántas veces tragaste palabras solo para evitar una discusión o para no parecer demasiado sensible? En esos momentos tu cuello se convirtió en la frontera de tu autocensura. Cada palabra no dicha, cada verdad silenciada se convirtió en una pequeña contractura y el cuerpo que no olvida siguió acumulando una sobre otra hasta que ese nudo se volvió parte de ti. Hay algo que pocas personas entienden. El cuello no se endurece de un día para otro. Lo hace lentamente cada vez que eliges el silencio por encima de tu verdad. Lo hace cuando sientes que debes mantenerte firme, incluso cuando todo en ti grita que necesitas descansar. Lo hace cuando crees que ceder es perder. El cuerpo es un narrador paciente. Repite la misma historia hasta que finalmente la escuchas y tu cuello lleva tiempo contándote la misma trama. Estás intentando sostener demasiado. Piensa en cuántas veces has asumido la responsabilidad emocional de otros. Cuando alguien cercano se siente mal, tú lo absorbes. Cuando hay tensión a tu alrededor,
Tu cuello se tensa como un guardián, intentando contener el caos. Esa rigidez que sientes no es solo tuya, es el reflejo de todo lo que cargas para mantener la armonía externa, sacrificando la interna. Louise Hay observó que las personas con dolor cervical suelen tener una enorme necesidad de aprobación, no por vanidad, sino por un deseo profundo de mantener la paz, de ser útiles, de no causar problemas. Son personas que temen el conflicto, que prefieren callar antes que arriesgar una ruptura, pero ese silencio no es neutral. Cada vez que callas lo que sientes, estás enseñándole a tu cuerpo que tu voz no importa. Y el cuello, que es el guardián de esa voz, se endurece como un escudo. En el fondo, el dolor de cuello es el síntoma de una desconfianza aprendida, la de creer que si expresas lo que realmente piensas, algo malo va a pasar, que ser tú misma tiene un costo, pero el costo de no serlo es aún mayor. Imagina por un momento que tu cuello pudiera hablar con claridad. Quizás te diría, no quiero sostener más la versión de ti que siempre complace, que siempre dice sí, que siempre pone a los demás primero. Tal vez te pediría que bajaras los hombros, que respiraras más lento, que dejaras de intentar controlar la manera en que otros te perciben, porque cuando intentas ser todo para todos, terminas siendo muy poco para ti. El cuello también simboliza la dirección, es la parte del cuerpo que decide hacia dónde miras. Cuando duele, a menudo significa que has estado mirando demasiado tiempo hacia atrás, hacia una culpa antigua, un resentimiento no resuelto, una palabra que nunca se dijo. O tal vez estás mirando solo hacia un futuro que te asusta, lleno de expectativas que crees no poder cumplir. El dolor aparece como una forma de obligarte a detenerte, a girar la cabeza hacia el presente, hacia lo único que realmente puedes habitar. El acto más simple, girar el cuello, se convierte en una metáfora de lo más profundo, tu capacidad de ver las cosas desde otro punto de vista. Cuando esa capacidad se bloquea, la vida se endurece contigo y entonces, sin notarlo, tu cuerpo te obliga a mirar hacia adentro, a revisar qué pensamientos te están impidiendo moverte con libertad. Haz una pausa ahora, respira profundamente, siente el aire entrar por tu nariz, recorrer tu garganta, llegar al cuello. Imagina que ese aire es una corriente de luz que suaviza cada músculo, cada vértebra, cada punto de rigidez. Al exhalar, suelta mentalmente la necesidad de tener el control. No necesitas resolverlo todo hoy, solo necesitas permitirte sentir. El cuello es también el lugar donde se guarda la culpa por no haber dicho lo que necesitabas decir. Pero sanar no significa ir al pasado y revivirlo. Sanar significa mirar con ternura a la persona que fuiste cuando callaste y agradecerle por haber hecho lo mejor que podía en ese momento. A partir de hoy, empieza a notar cuándo tu cuello se tensa. No intentes forzarlo a relajarse. Escúchalo. Pregúntate qué estás intentando controlar, qué te cuesta aceptar. ¿Qué estás evitando expresar? Tu cuerpo te responderá con una claridad que las palabras no tienen. Louise Hay enseñaba que detrás de cada síntoma hay un pensamiento que puede transformarse y el nuevo pensamiento que tu cuello necesita escuchar es este: confío en el flujo de la vida, estoy a salvo siendo quien soy, puedo mirar el mundo con suavidad. Di esas palabras con voz baja pero firme, no como un mantra vacío, sino como una declaración de verdad, porque la sanación no comienza con una técnica, comienza con una decisión, la de dejar de luchar contra ti misma. El dolor de cuello no es un castigo, es una guía. Te está recordando que no puedes seguir avanzando con la cabeza inclinada por el peso de lo que callas, ni con la mirada fija en lo que no puedes cambiar. Te invita a levantar la vista, a moverla lentamente hacia nuevos horizontes, a reencontrarte con tu flexibilidad, esa que siempre ha estado en ti, esperando a que te atrevas a soltar. Hay dolores que no vienen del cuerpo, sino del peso invisible que llevamos en silencio. El dolor de cuello es uno de esos. No se trata solo de una contractura o de una mala postura.
Es la manifestación física de algo mucho más profundo, el hábito de cargar lo que no nos corresponde. Louise Hay decía que el cuerpo grita cuando el alma ha estado demasiado tiempo callada, y en el caso del cuello, ese grito tiene un mensaje muy claro. Estás sosteniendo responsabilidades emocionales que no son tuyas. Desde pequeños nos enseñaron a ser fuertes, a cuidar, a estar disponibles para todos, a no dejar caer a nadie. Y con el tiempo, sin darnos cuenta, confundimos amor con carga. Creímos que amar era sinónimo de sostener, de absorber el dolor ajeno, de mantenernos erguidos incluso cuando todo en nuestro interior pedía descanso. Pero el cuerpo no puede fingir eternamente. Lo que la mente disimula, el cuerpo lo traduce en tensión. Piensa por un momento en esas personas que amas, tu familia, tus amigos, tu pareja. ¿Cuántas veces has sentido su tristeza como si fuera tuya? ¿Cuántas veces has tratado de resolver los conflictos de otros asumiendo sobre tus hombros el peso de su historia, de su dolor, de sus decisiones? Cada vez que lo haces, tu cuello se convierte en una cuerda tirante que sostiene lo insostenible. Louise Hay observó que las mujeres, especialmente, desarrollan una rigidez profunda en el cuello cuando intentan ser el pilar emocional de todos. Son las que escuchan, comprenden, consuelan, organizan, apoyan, pero pocas veces se permiten a sí mismas ser sostenidas. Es un patrón tan sutil que parece noble, pero en realidad es una forma de olvido. Porque cuando cargas las emociones de otros, dejas de tener espacio para las tuyas. Tu cuello, sin embargo, recuerda, cada vez que alguien te cuenta sus problemas y tú los absorbes, cada vez que te esfuerzas por mantener la calma para no preocupar a nadie, cada vez que te tragas la frustración porque no es el momento de hablar de eso, tu cuello se endurece un poco más. Es su manera de decirte, esto no es tuyo. Hay una frase que Louise Hay repetía con dulzura, pero también con una firmeza amorosa. Cada persona tiene derecho a su propio camino de aprendizaje. Cuando intentas cargar con los desafíos de los demás, les estás robando la oportunidad de crecer. Y mientras tanto, tu cuerpo paga el precio. El dolor de cuello, en ese sentido, no es castigo, sino advertencia. Es una señal de que has cruzado el límite entre ayudar y sostener en exceso. Imagina tu cuello ahora mismo. Siente el peso invisible que lleva. Quizá no lo notes conscientemente, pero está ahí. Las preocupaciones de tu madre, las responsabilidades del trabajo, los miedos de tu pareja, las expectativas de todos los que esperan algo de ti. Tu cuello es como una cuerda tensada entre todas esas demandas, y mientras más te esfuerzas por sostenerlo todo, más se aprieta. Pero no naciste para cargarlo todo. Naciste para fluir, para compartir desde el equilibrio, no desde la obligación. Amar no significa cargar, significa acompañar. Y acompañar no requiere sostener, sino confiar. Haz este pequeño ejercicio mental. Imagina que colocas tus manos sobre tu cuello y reconoces el peso que llevas. Visualiza cada tensión como una piedra. Una puede ser la preocupación por alguien que amas, otra, la culpa por no poder ayudar más, otra, el miedo de decepcionar. Luego, con suavidad, imagina que sueltas una a una esas piedras, no con rabia, sino con gratitud. Di en silencio, te libero con amor. Confío en que sabrás encontrar tu propio camino. Siente cómo con cada palabra algo se afloja dentro de ti. No es magia, es el cuerpo respondiendo a la intención, porque el cuerpo no solo escucha lo que piensas, escucha lo que decides. Y cuando decides soltar, él lo entiende. A veces lo más difícil no es liberar el peso, sino permitirte hacerlo sin culpa. Hemos aprendido que si no sostenemos, algo malo pasará, que si dejamos caer la carga, alguien saldrá herido. Pero esa es una ilusión creada por el miedo. La vida no necesita que controles el equilibrio de todos. La vida se reordena sola cuando confías en su sabiduría.
El dolor de cuello también está profundamente conectado con la necesidad de sentirte indispensable. Es una forma inconsciente de decir, si no sostengo, no tengo valor. Pero tu valor no depende de lo que cargas, sino de quién eres cuando estás libre de todo peso. La verdadera fortaleza no está en resistir, sino en permitirte descansar. Recuerda que el cuello une la cabeza con el cuerpo, la mente con el corazón. Cuando se tensa es porque ambas partes están desconectadas. Tu mente dice, debo ayudar, pero tu corazón susurra, necesito descansar. Y mientras esa contradicción no se reconcilie, el cuerpo se encargará de recordártelo. Haz ahora una respiración profunda. Inhala lentamente por la nariz, siente cómo el aire recorre tu garganta y llega a la base de tu cuello. Luego exhala suavemente por la boca como si soltaras un suspiro antiguo, uno que llevabas guardado desde hace mucho tiempo. Di en voz baja, no tengo que cargar lo que no es mío. Cada persona tiene su camino y yo tengo el mío. Repite esa frase 3 veces, no para convencerte, sino para recordarte una verdad que tu alma ya conoce. Poco a poco empezarás a notar cambios sutiles. La tensión cederá, tu respiración será más profunda y esa sensación de peso comenzará a transformarse en liviandad. No porque el mundo se vuelva más fácil, sino porque tú dejarás de intentar sostenerlo sola. Louise Hay decía que el cuerpo es el mensajero más fiel que tenemos. Nunca te traiciona. Siempre te muestra con exactitud en qué parte de ti estás cargando más de la cuenta. Y tu cuello, con su dolor, no te está diciendo estás mal, te está diciendo ya hiciste suficiente. Este es el momento de soltar, no como un acto de rendición, sino como un acto de sabiduría. Dejar ir no significa abandonar, significa confiar. Confiar en que los demás también tienen la fuerza para sostenerse. Confiar en que no necesitas controlar todo para estar segura. Confiar en que puedes bajar la cabeza, descansar y el mundo seguirá girando. Cuando empieces a vivir desde ese lugar, tu cuello dejará de ser una zona de guerra y se convertirá en un puente de armonía entre lo que piensas y lo que sientes. Entonces descubrirás algo extraordinario, que el alivio no viene de fuera, sino de la profunda decisión de no cargar más lo que no te pertenece. Hay un momento en la vida en que el cuerpo deja de susurrar y empieza a hablar con voz firme. El dolor de cuello suele ser una de esas voces. Ya no es solo una tensión física ni un reflejo del cansancio. Es una forma de decirte, estoy sosteniendo una versión de ti que ya no puede seguir así. Louise Hay explicaba que cada síntoma es un espejo y el cuello en particular refleja una historia de control, de exigencia, de perfeccionismo. Controlar. ¿Qué palabra tan engañosa? Suena a seguridad, a orden, a dominio sobre el caos, pero en realidad el control es una prisión elegante, es una forma de miedo disfrazada de responsabilidad. Intentar controlarlo todo, las palabras de otros, los resultados, los tiempos, incluso las emociones, es una manera inconsciente de decirle a la vida, no confío en ti. Y cuando esa desconfianza se instala, el cuello paga el precio. Si lo observas, el cuello es la bisagra entre el cuerpo y la mente, el punto donde se equilibra lo que piensas y lo que haces. Cuando ese equilibrio se rompe, aparece la rigidez, esa sensación de tener que estar siempre alerta, de no poder relajarte del todo, de vivir como si algo pudiera salirse de control en cualquier momento. Es el cuerpo manteniendo una guardia permanente. Louise Hay solía decir que las personas con dolor de cuello tienen una relación muy estrecha con la perfección. Quieren que las cosas salgan bien, no por vanidad, sino por miedo al error, al juicio, al caos. Son quienes sienten que si no se ocupan de todo, el mundo se desmorona. Pero esa presión invisible, esa necesidad de tenerlo todo bajo control, no deja espacio para el descanso, ni para la espontaneidad, ni para la confianza.
¿Te has dado cuenta de que el cuello duele más cuando intentas planificar cada detalle, cuando te preocupas por lo que podría salir mal, cuando anticipas escenarios que aún no existen? Ese dolor no es casual, es tu cuerpo intentando detenerte, recordarte que no puedes predecirlo todo, que no hay seguridad absoluta en el futuro, ni manera de protegerte de cada imprevisto. El control es una ilusión que nace del miedo a lo desconocido. Es la respuesta de un corazón que en algún momento fue herido, que sintió que perdió algo importante y decidió que nunca más lo permitiría. Así empieza el ciclo, un pequeño trauma, una decepción, una pérdida, y de ahí en adelante la mente intenta compensar lo incontrolable, aferrándose a la idea de que si planea lo suficiente, nada dolerá de nuevo. Pero el cuerpo no se deja engañar, tu cuello lo sabe. Cada vez que tratas de tener la razón, cada vez que reprimes una emoción porque no es el momento, cada vez que corriges o anticipas, tu cuello se contrae un poco más. Esa tensión es la manifestación física de una mente que no confía y de un corazón que no se permite descansar. El verdadero alivio llega cuando entiendes que el control no te protege, te agota, que la perfección no te da paz, te encierra, que la vida no necesita ser ordenada para ser segura y que la suavidad, esa que tanto temes confundir con debilidad, es en realidad la mayor forma de fortaleza. Imagina por un instante que dejas de intentar sostenerlo todo, que no necesitas corregir, anticipar ni dirigir, que puedes cerrar los ojos y permitirte sentir lo que venga sin resistirte. Esa idea quizá te incomode porque implica confiar en algo más grande que tú, pero ese es el punto exacto donde empieza la verdadera sanación. Louise Hay enseñaba que el cuerpo se relaja cuando la mente suelta. Por eso, cuando aprendes a confiar, el cuello se ablanda. Ya no necesita mantenerse rígido para protegerte. No tiene que ser la armadura entre tú y el mundo. Puede volver a ser lo que siempre fue, un canal por donde fluye la vida. Haz una pausa y piensa, ¿qué intentas controlar hoy? Quizás el comportamiento de alguien que amas, o un resultado que aún no ha llegado, o la forma en que otros te perciben. Observa cómo tu cuello responde solo al pensarlo, se tensa, se endurece. Ahora imagina que con cada exhalación vas soltando un poco de esa necesidad de dominar, no todo, solo un poco, una rendición pequeña pero real. Respira profundo y repite mentalmente, no necesito controlarlo todo, puedo confiar en el flujo natural de la vida. Siente cómo esa frase no es una orden, sino un permiso para descansar, para no tener todas las respuestas, para permitirte equivocarte sin castigarte. La perfección es una ilusión que alimenta el miedo, y el miedo, cuando no se reconoce, se acumula en el cuerpo como rigidez. La imperfección, en cambio, te humaniza, te permite relajarte, reírte, fluir. Es el recordatorio de que no necesitas ser impecable para ser digna de amor. El cuello también representa flexibilidad. Cuando te permites soltar el control, recuperas la capacidad de moverte con la vida, de adaptarte, de responder sin forzar. Tu cuerpo se vuelve un reflejo de tu confianza interior y entonces sucede algo casi mágico. El dolor se disuelve, no porque lo hayas vencido, sino porque ya no tiene una función que cumplir. Louise Hay solía afirmar que cada vez que soltamos una preocupación, el cuerpo exhala, y ese suspiro invisible es una forma de sanación. El cuello, al relajarse, te devuelve la sensación de ligereza, de fluidez, de confianza. No porque todo esté bajo control, sino porque finalmente ya no necesitas que lo esté. En el fondo, la vida no te pide que la domines, sino que la acompañes. No te pide que seas perfecta, sino presente. No te pide que preveas, sino que confíes. Y el dolor en tu cuello, ese que tanto te desespera, es simplemente un recordatorio de que ha llegado el momento de rendirte, no por debilidad, sino por sabiduría. Así que esta noche, antes de dormir, lleva tus manos al cuello, siente su temperatura, su pulso, su fragilidad. Dile con suavidad, ya no tengo que sostenerlo todo, puedo confiar. Esa frase es una llave.
Y cuando la repites con sinceridad, el cuerpo la entiende mejor que la mente, porque en el lenguaje del alma, rendirse no es caer, es finalmente descansar. Hay un tipo de cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma. Es ese agotamiento silencioso que sientes incluso cuando has dormido bien, cuando aparentemente todo está en orden. Un cansancio que vive en el cuello, justo en ese punto donde tu mente y tu corazón intentan encontrarse sin éxito. Louise Hay decía que el dolor cervical no aparece solo por rigidez o control, sino también por algo más sutil y devastador, la pérdida de conexión con tu propio valor. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has bajado la cabeza, literal o simbólicamente, para no incomodar? ¿Cuántas veces has querido decir algo importante, pero elegiste callar para mantener la paz? El cuello, ese frágil puente entre lo que sientes y lo que expresas, lleva años registrando esos gestos. No son simples posturas, son mensajes que el cuerpo memoriza. No debo molestar, no debo destacar, no debo hacer ruido. Hay algo profundamente humano en esa necesidad de agradar, de pertenecer. Todos la hemos sentido, pero cuando esa necesidad se convierte en costumbre, empieza a costarte caro, porque el cuerpo no fue diseñado para vivir inclinado y el cuello en particular se resiente cuando llevas demasiado tiempo agachando la cabeza ante la vida. Louise Hay observó que el dolor de cuello aparece con frecuencia en personas que han aprendido a minimizarse, personas sensibles, empáticas, responsables, que temen que su brillo pueda incomodar, que aprendieron que ser amable era más seguro que ser auténtica, y así, poco a poco, fueron cediendo su voz, su espacio, su poder. Pero el cuerpo no olvida. Cada vez que reprimes tu verdad, tu cuello se tensa un poco más. Es como si dijera, ¿hasta cuándo? La tensión cervical, entonces, no solo habla de rigidez o exceso de control, habla de una historia más profunda, la de alguien que en algún momento aprendió que para ser amada debía ser pequeña. Es el peso de todas esas veces que aceptaste menos de lo que merecías, que te disculpaste por existir, que sonreíste cuando querías llorar. El cuello es simbólicamente el trono de la dignidad. Es la parte del cuerpo que sostiene tu cabeza, la que mantiene tu mirada a la altura del mundo. Cuando duele es porque tu cuerpo está cansado de inclinarse, cansado de esconder su propia fuerza. Imagina por un momento que te observas frente a un espejo. No tu reflejo físico, sino energético. ¿Qué postura adoptas frente a la vida? ¿Tu cuello está erguido o vencido? ¿Tu mirada es abierta o se esconde? A veces el cuerpo revela verdades que la mente aún no está lista para admitir. Louise Hay solía repetir una frase poderosa: levanta la cabeza, es tu corona la que está cayendo, no es metáfora. Cuando te atreves a ocupar tu lugar, cuando sostienes tu mirada sin miedo, algo cambia no solo en tu cuerpo, sino en tu vibración. La espalda se alinea, el pecho se abre, la voz se asienta. Y el cuello, ese eterno intermediario entre el pensamiento y la palabra, respira por fin. El dolor cervical, en su nivel más profundo, es el eco de un antiguo olvido, el de tu propia soberanía. Has estado esperando que otros reconozcan tu valor, cuando en realidad ese reconocimiento solo puede nacer de ti. Nadie puede devolverte lo que entregaste por miedo, solo tú puedes reclamarlo. No se trata de orgullo ni de arrogancia, se trata de recordar que tu presencia tiene peso, que tu voz tiene forma, que tu energía impacta el mundo. Cuando olvidas eso, el cuello se endurece, como si intentara sostener lo que tú no te permites sostener por dentro, tu propia dignidad. Piénsalo así: el cuello es el guardián del equilibrio entre la mente y el corazón. Cuando te infravaloras, tu corazón sabe que mereces más, pero tu mente insiste en que no. Esa contradicción crea una tensión invisible que se acumula justo ahí, entre vértebras y músculos. No es casualidad, es una metáfora viva. El cuerpo, en su infinita sabiduría, no te castiga, te recuerda, te dice: mira cómo se siente cuando te olvidas de ti. Y en ese recordatorio está la oportunidad de volver. Haz el siguiente ejercicio con calma. Siéntate derecha, con los pies firmes en el suelo. Cierra los ojos y lleva una mano a tu cuello.
no para masajear, sino para reconocer. Siente su calor, su latido. Luego, imagina que desde la base de tu cuello asciende una luz suave, dorada, que endereza tu postura sin esfuerzo. No te obliga, solo te invita. Mientras inhalas, di para ti, merezco ocupar mi lugar. Mientras exhalas, me permito ser vista, escuchada y respetada. Hazlo 3 veces, con lentitud, hasta que la frase deje de sonar como una idea y empiece a sentirse como una verdad. Esa práctica, aunque simple, es profundamente transformadora, porque la sanación no siempre llega con grandes gestos, sino con pequeños actos de presencia. Louise Hay enseñaba que el cuerpo reacciona ante cada palabra y que los pensamientos de baja autoestima tienen una vibración que se instala justo en el cuello y la garganta. Por eso, al sanar tu forma de hablarte, al elevar la manera en que te describes, tu cuello también se aligera. Cuando cambias, no soy suficiente, por soy valiosa y completa, el cuerpo lo escucha. Quizá no lo notes de inmediato, pero algo en ti empezará a cambiar. Te sentirás más estable, más presente, más tú. Tu voz sonará más firme, tu mirada será más clara. Y esa tensión que antes te acompañaba como una sombra constante empezará a desvanecerse. No porque el dolor se cure, sino porque tú habrás dejado de crear las razones que lo mantenían vivo. El cuerpo siempre responde a la verdad. Cuando te atreves a decir basta, cuando te permites levantar la cabeza y mirar el mundo sin miedo, el cuello deja de ser un campo de batalla y se convierte en un canal. La energía fluye libremente entre el corazón y la mente, entre lo que sientes y lo que expresas. La próxima vez que sientas esa rigidez en tu cuello, detente. No la maldigas, agradécele, porque te está recordando algo esencial, que no naciste para sostener el mundo agachada, sino para caminar con la frente en alto, sabiendo que mereces cada paso que das. La verdadera curación comienza cuando dejas de pedir permiso para existir, cuando eliges ocupar tu espacio con amor, sin miedo, sin disculpas. El cuello entonces se relaja, no porque lo hayas forzado, sino porque al fin has recordado quién eres. Hay dolores que no buscan compasión, sino conciencia. El dolor de cuello pertenece a esa categoría silenciosa y persistente que no pide atención, la exige, porque no es un simple malestar físico, es una advertencia, una forma del cuerpo de decir, hay algo que llevas tiempo ignorando. Louise Hay explicaba que el cuello simboliza la comunicación entre el corazón y la mente, pero también entre tu mundo interno y el externo. Y cuando duele, muchas veces no es porque hables demasiado, sino porque has dejado de decir lo que importa. El cuello es la autopista por donde viaja tu verdad. Cada emoción que no expresas, cada pensamiento que te guardas para no incomodar, cada palabra que se ahoga antes de salir, deja una huella en esa zona. No es una metáfora poética, es biología emocional. El cuerpo se endurece donde hay censura y el cuello, al ser el punto más vulnerable del discurso, paga el precio de todo lo que reprimes. Piensa en cuántas veces te has mordido la lengua para evitar un conflicto, en cuántas ocasiones has querido decir, esto no me gusta, me duele, no estoy de acuerdo, pero elegiste callar para mantener la paz. Cada silencio forzado se convierte en un nudo y el cuerpo, que es demasiado honesto para mentir, traduce ese nudo emocional en tensión física. Louise Hay observó que las personas con dolor cervical crónico suelen haber crecido en entornos donde su voz fue invalidada, donde hablar implicaba riesgo, donde las emociones eran vistas como debilidad. Aprendieron a adaptarse, a bajar el tono, a decir lo que los demás querían escuchar y con el tiempo confundieron silencio con fortaleza. Pero el cuerpo recuerda la autenticidad que se perdió. El cuello, en ese sentido, es como un guardián entre dos mundos.
el de lo que sientes y el de lo que expresas. Si ese puente se bloquea, el alma se asfixia lentamente, porque una parte de ti sigue queriendo hablar, gritar, cantar, decir su verdad, pero otra parte, domesticada por el miedo, la interrumpe una y otra vez. Esa fricción interior se convierte en rigidez, en inflamación, en dolor. La vida te está pidiendo algo más valiente que el silencio, te está pidiendo autenticidad. Y ser auténtica no significa hablar sin filtros o sin cuidado. Significa permitir que tu voz refleje quién eres realmente, no la versión adaptada que inventaste para sobrevivir. Piénsalo. ¿Cuánto de lo que dices a diario es verdaderamente tuyo? ¿Y cuánto está diseñado para no decepcionar a nadie? Esa distancia entre tu voz real y la que usas cada día es el espacio donde nace la tensión del cuello. No duele porque hables, duele porque te traicionas. Louise Hay decía que la enfermedad es el resultado de no vivir en coherencia y el cuello es el primer lugar donde esa incoherencia se manifiesta, porque es el punto donde el pensamiento se convierte en palabra. Cuando hay contradicción, el cuerpo lo siente antes que la mente. Si dices, estoy bien, mientras todo en ti grita que no lo estás, tu cuello lo sabe, se tensa, se encoge, intenta protegerte del conflicto entre lo que sientes y lo que declaras. La curación comienza en el momento en que eliges volver a escucharte, no desde la mente, sino desde el cuerpo. El cuello no busca que hables más, sino que hables con verdad, que recuperes tu voz natural, esa que no necesita adornos ni aprobación. Haz una pausa ahora mismo, respira profundamente y lleva la atención a tu garganta. Siente si hay presión, calor, una rigidez imperceptible. Imagina que con cada inhalación el aire limpia ese espacio, que disuelve los nudos, las frases no dichas, los miedos al juicio. Al exhalar, permite que se vaya la carga de todos los silencios acumulados. Ahora, en voz baja o mentalmente, di: mi voz es digna. Mi verdad es valiosa, tengo derecho a expresarme. No lo digas como una afirmación vacía, sino como una promesa contigo misma. Louise Hay enseñaba que sanar no consiste en cambiar el cuerpo, sino en reconciliarte con las partes de ti que negaste. Y recuperar tu voz es una de las formas más profundas de reconciliación que existen. Porque cuando te permites hablar desde el corazón, el cuerpo ya no necesita gritar. A veces la vida te coloca situaciones que parecen injustas o difíciles solo para empujarte a recuperar ese poder interior. Tal vez ese compañero de trabajo que siempre te interrumpe no está ahí para molestarte, sino para recordarte que tu voz importa. Tal vez ese familiar que no te escucha te está enseñando el valor de hablar incluso cuando no te entienden. Y tal vez el dolor en tu cuello no es más que la señal de que ya no puedes seguir callando lo que te oprime. Hay dolores que no aparecen de golpe, sino que se construyen en silencio, capa tras capa, hasta que un día ya no puedes girar el cuello sin sentir ese nudo invisible. A veces creemos que ese dolor viene del estrés o de la mala postura, pero Louise Hay descubrió algo más profundo. El cuello se tensa cuando la mente y el corazón no se están diciendo la verdad, y esa verdad muchas veces tiene que ver con la voz, con todo lo que no has dicho, con lo que dijiste sin sentir, con lo que dijiste para sobrevivir. El cuello, además de sostener la cabeza, guarda el paso entre el pensamiento y la palabra. Es la antesala de tu voz auténtica. Por eso, cuando duele, casi siempre es porque estás viviendo una contradicción entre lo que piensas, lo que sientes y lo que dices. Quizás sonríes cuando estás agotada, o tal vez escuchas cuando en realidad quisieras hablar. Puede que digas sí cuando tu cuerpo entero grita no. Esa incoherencia emocional, repetida día tras día, se convierte en tensión física. El cuerpo es el reflejo de tu verdad, incluso cuando intentas esconderla. Louise Hay observó que las personas con dolores recurrentes en el cuello suelen tener una historia de silencios, no necesariamente de timidez, sino de autocensura. Son personas que aprendieron a suavizar su voz para no parecer duras, a callar para evitar conflictos, a hablar de forma que otros se sientan cómodos aunque ellas no lo estén.
pero esa adaptación constante tiene un precio. El cuerpo empieza a hablar por ti. Hay una diferencia inmensa entre hablar y expresarte. Hablar es llenar el silencio. Expresarte es liberar el alma. Cuando te acostumbras a callar lo esencial, cuando editas tus palabras para no incomodar, tu voz deja de ser un canal y se convierte en una jaula, y el cuello, que es su guardián, se endurece para contener lo que no puede salir. Piensa en cuántas veces te has sentido al borde de decir algo importante y no lo hiciste. Esa palabra se quedó suspendida en el aire, pero no desapareció. Se quedó contigo, almacenada en la garganta, esperando el momento de ser liberada. Cada palabra no dicha se convierte en tensión acumulada. Cada verdad retenida es un músculo contraído. Hay una frase que Louise Hay repetía como una oración: estoy dispuesta a hablar con mi propia voz. Parece simple, pero encierra una revolución, porque recuperar la voz no significa hablar más, significa hablar desde un lugar real, significa atreverte a ser escuchada, incluso cuando tu voz tiembla, significa dejar de traducirte para que otros te entiendan. El cuerpo reacciona con una precisión sorprendente cuando empiezas a practicar la autenticidad. Tal vez notes que tu respiración se vuelve más profunda, que tu cuello se siente más liviano, que ya no necesitas tensarlo para protegerte, porque la tensión en el fondo era un mecanismo de defensa. Cada vez que no decías lo que sentías, tu cuerpo se tensaba para sostener el peso de esa emoción reprimida. Pero la verdad no desaparece cuando la escondes. Se queda ahí esperando a ser reconocida, y el dolor es la forma más directa que tiene el cuerpo de decirte: ya es hora de hablar sin miedo, ya es hora de expresar sin disfrazar, ya es hora de usar tu voz como puente y no como muro. Haz este ejercicio ahora mismo. Cierra los ojos y lleva una mano a tu cuello. Respira hondo. Y mientras inhalas, imagina que esa respiración limpia los pasajes donde tu voz se estancó. Al exhalar, visualiza cómo sale el aire, llevándose las palabras que nunca dijiste. Hazlo varias veces hasta que sientas que tu respiración pasa con más facilidad. Luego, en voz baja, pronuncia una frase que hayas estado evitando. No importa si es pequeña. Puede ser algo tan simple como: necesito descansar, esto no me gusta, o ya no quiero fingir. Dila despacio, con presencia. Siente cómo vibra en tu garganta, cómo el cuerpo responde. No es una afirmación mágica, es un acto de verdad. Y la verdad, cuando se expresa, tiene el poder de sanar. Louise Hay enseñaba que el cuerpo florece cuando dejas de vivir para complacer. Cuando tu voz vuelve a ser tuya, no solo hablas diferente, caminas diferente, respiras diferente, miras diferente. La tensión en el cuello se disuelve porque ya no necesitas sostener un personaje. Puedes simplemente ser. Y es curioso cómo, cuando comienzas a hablar con tu voz auténtica, las cosas alrededor también cambian. Las relaciones se vuelven más honestas, los límites más claros, las decisiones más ligeras. Ya no sientes esa presión de tener que encajar en lugares donde no perteneces. Tu voz te guía como una brújula hacia la coherencia. El cuello entonces deja de ser un campo de batalla. Ya no es el lugar donde se acumula la lucha entre lo que sientes y lo que expresas. Se convierte en un canal de armonía, una vía por la que fluye tu verdad, porque cuando tu voz y tu esencia caminan juntas, el cuerpo deja de protestar. No necesitas hablar fuerte para ser escuchada, solo necesitas hablar desde la verdad. La voz auténtica no grita, vibra, y su vibración es tan poderosa que el universo responde a ella. La próxima vez que sientas tu cuello rígido, no pienses en masajearlo primero. Pregúntate: ¿qué parte de mí no está siendo escuchada?
Esa pregunta, más que un ejercicio, es una puerta. Quizá tu cuello no necesita descanso físico, sino permiso emocional. Permiso para ser quien eres, sin versiones editadas, sin miedo al juicio, porque al final el dolor no es el enemigo, es la manera más amorosa que tiene tu cuerpo de recordarte que tu voz importa. Y cuando por fin la usas, cuando hablas desde ese lugar en el que ya no hay necesidad de defenderte ni de agradar, el cuello se libera, la energía fluye, la tensión se disuelve, la vida vuelve a sentirse ligera. Porque ya no estás viviendo desde el silencio, sino desde la verdad. Hay un instante casi imperceptible en el que el cuerpo decide hablar más fuerte que la mente. Es ese momento en el que te llevas la mano al cuello y sientes una rigidez que parece venir de otro lugar, más profundo, más antiguo. No es solo cansancio, no es solo tensión. Es una historia que el cuerpo ha estado guardando durante años y que por fin pide ser escuchada. Louise Hay solía decir que el dolor de cuello es un reflejo de una verdad ignorada, la incapacidad de perdonarte. El perdón, ese concepto tan repetido y tan poco comprendido, tiene mucho que ver con esta zona del cuerpo, porque el cuello, además de ser el canal por donde pasa la voz, es también el camino por donde transita el peso del pasado. Y cuando te niegas a perdonarte por los errores cometidos, por lo que no dijiste, por lo que permitiste, por lo que callaste, el cuerpo se encarga de recordártelo. Lo hace con una punzada, con una rigidez, con esa sensación de estar sosteniendo un peso que ya no te pertenece. Louise Hay observó que detrás de muchos dolores cervicales persistentes hay una forma silenciosa de autoexigencia. Personas que no se permiten fallar, que reviven una y otra vez lo que pudieron haber hecho mejor, que miran hacia atrás con culpa en lugar de con comprensión. Esa mirada constante hacia el pasado es como un cuello girado que nunca vuelve al frente. No hay descanso posible mientras sigas mirando atrás. La culpa es una de las emociones más pesadas que existen. No se ve, no se escucha, pero el cuerpo la carga como si pesara toneladas. Y el cuello, siendo el punto de unión entre la cabeza y el corazón, es quien intenta sostener ese equilibrio imposible entre el pensamiento racional que dice ya pasó y el corazón que murmura todavía me duele. Esa contradicción se traduce en tensión, en una especie de nudo que no se disuelve con estiramientos ni analgésicos, porque no es físico, es emocional. Piensa en cuántas veces te has castigado en silencio por no haber reaccionado de otra manera. Cuántas veces has repetido mentalmente una conversación que ya terminó, buscando respuestas que nunca llegarán. Esa repetición mental es un acto de violencia hacia ti misma y el cuello la recibe entera. Cada pensamiento de culpa es una pequeña contracción muscular. Cada debería haberlo hecho distinto. Es una rigidez que se instala sin que te des cuenta. Louise Hay decía que el perdón no es un acto de indulgencia, sino de libertad. No perdonas porque lo que pasó haya estado bien. Perdonas porque ya no quieres seguir cargándolo. Y el cuello, cuando entiende eso, comienza a aflojarse. Es como si respirara por primera vez después de años de contención. El perdón no se trata solo de los otros. De hecho, el más difícil es el que tienes contigo. Perdonarte por no haber sabido, por no haber podido, por haber permanecido donde ya no encajabas. Perdonarte por las veces que te hiciste pequeña, por las palabras que callaste, por los sueños que pospusiste. Tu cuello ha sido testigo silencioso de todo eso y cada vez que te juzgas, él se tensa un poco más, como si intentara protegerte del golpe de tu propia dureza. Pero aquí hay algo profundamente liberador. No puedes sanar desde el castigo. Nadie puede. El cuerpo solo se relaja cuando siente que está a salvo y el perdón es precisamente el lugar donde la seguridad regresa. Cuando eliges dejar de castigarte, tu cuerpo baja la guardia. La tensión se transforma en un suspiro. La rigidez se convierte en alivio. Haz este pequeño ejercicio. Cierra los ojos, lleva tus manos al cuello y siente su temperatura, su latido. Respira profundo y repite en silencio.
Me perdono por no haber sabido hacerlo mejor. Ahora elijo soltar el pasado. Di esas palabras despacio, sin obligación, sin prisa. No necesitas creerlas al 100%, solo necesitas permitirte el gesto. El cuerpo entiende la intención, incluso antes de que la mente la comprenda. El cuello es una zona que se abre cuando hay aceptación, cuando dejas de girarte hacia lo que ya fue y comienzas a mirar hacia adelante con suavidad. No se trata de olvidar, sino de liberar la energía atrapada en la memoria. Porque la culpa no vive en los hechos, vive en la resistencia a aceptarlos. Louise Hay decía, el perdón es para ti, no para ellos, y esa es la clave. Cuando perdonas, no estás justificando lo que ocurrió, estás eligiendo no cargarlo más, estás decidiendo que tu paz vale más que tu historia. El cuerpo siempre reacciona al instante en que eliges soltar. Tal vez lo notes como una respiración más profunda o como un calor ligero que sube desde el pecho hacia la garganta. Es la energía estancada moviéndose. Es el cuello volviendo a su estado natural, flexible, libre, fluido. Y algo mágico sucede cuando te perdonas. Empiezas a hablarte con más ternura, dejas de exigirte tanto, te das cuenta de que no hay nada roto que reparar, solo partes de ti que necesitan ser escuchadas. Tu voz cambia, tu postura cambia, incluso tu mirada se suaviza. El perdón no solo sana la emoción, sana la forma en que habitas tu cuerpo. Quizá hasta ahora tu cuello ha sido un recordatorio constante del peso del pasado, pero ese mismo cuello puede convertirse en el símbolo de tu libertad. Cada vez que lo giras con suavidad, cada vez que lo estiras, cada vez que respiras profundo, estás diciéndote a ti misma, estoy lista para soltar. El cuerpo no olvida, pero tampoco se aferra. Eres tú quien decide cuánto tiempo seguir sosteniendo lo que duele. Y cuando finalmente eliges perdonarte, cuando sueltas el juicio y dejas espacio para la compasión, el cuello se relaja, no porque la historia haya cambiado, sino porque tú lo hiciste. Louise Hay afirmaba que el amor propio es el antídoto de toda rigidez. Cuando te tratas con amor, cuando te hablas con respeto, el cuerpo deja de defenderse. Ya no necesita gritar para ser escuchado y así, de forma casi imperceptible, un día te descubres moviendo el cuello sin dolor, respirando sin peso, caminando más ligera. Eso no es casualidad, es el reflejo de que por fin has decidido ser tu propio hogar. Y en ese hogar ya no hay espacio para la culpa, solo para la libertad.